¿Cómo le vendés un género musical nuevo como el rap a un país que no tiene ni idea? A mediados de los 80, la industria discográfica argentina no tenía forma de vender el rap. Si bien en Nueva York el rap estaba explotando, en Buenos Aires no se iba a poder vender si no tenía guitarras eléctricas. Entonces, la solución de la industria discográfica fue encontrar una nueva etiqueta: metal rap. Hoy vamos a desenterrar cómo el sello Polygram logró vender el rap, cómo Charly García termina con una remera de Run DMC y la obsesión de la prensa local por vincular el rap con el rock. En esta historia paralela, Run DMC no son los nuevos raperos, sino los héroes del rock que el público argentino estaba esperando. Esta es la historia de cómo el rap entró por la puerta trasera en Argentina. Siéntense y prepárense para esta narración. Desde la cabeza del rapero Joseph Simons, un globo de diálogo anuncia: somos la nueva sensación mundial, los creadores del metal rap. Esta expresión que encontré buscando los orígenes del hip hop en Argentina me resultó particularmente interesante, porque esta no es una categoría que los artistas del hip hop están usando para catalogar su música, sino que la industria discográfica está eligiendo esa palabra para explicar el nuevo sonido que iba a presentar al público local. De esta manera, el rap conseguía ser presentado no como una música ajena al público local, sino como una extensión o variante del género rock. Esta frase aparece en el álbum de Edición Argentina, que es una edición única frente a otras ediciones que se hicieron a nivel global. Es decir, que la industria discográfica eligió exactamente esa tapa para presentarla en Argentina. De hecho, si visualizamos la contratapa del vinilo, aparecen Joe Perry y Steven Tyler, guitarristas y cantantes de Aerosmith, lo que permite dar cuenta de que querían dejar en claro que el rock estaba relacionado con el rap. Acá les muestro la edición en cassette de este álbum. Lastimosamente no cuenta con contratapa, pero sí en la tapa dice: somos la nueva sensación mundial. Antes de que veamos la recepción que tuvo estos dos grupos en Argentina, repasemos un poco primero de qué se trataba este grupo llamado Run DMC. Run DMC era un grupo que estaba integrado por 3 personas: Joseph Simons, Darryl McDaniel y Jam Master Jay. El impacto de este grupo habla por sí solo. Son considerados como uno de los grupos de rap más importantes de todos los tiempos y sobre todo de lo que se llamó la era dorada del hip hop, los años 80. Tal vez el aspecto más importante de este grupo fue que rompió las barreras que existían entre el rap y el rock y sobre todo las barreras raciales que existían entre la música de blancos y la música de negros. A través de samples de heavy metal y baterías contundentes, Run DMC se insertó al mercado musical y se alejó de ese sonido de música disco que había caracterizado al rap de principios de los 80. ¿Quiénes eran las caras que estaban detrás de este grupo tan exitoso? Bueno, uno de los managers más importantes de todos los tiempos y uno de los mejores productores de rap. Hablamos de Russell Simons y Rick Rubin, quienes además crearon uno de los sellos más emblemáticos de la historia del rap, Def Jam. Tal vez el álbum más emblemático sea Rising Hell y su canción más exitosa fue Walk This Way, que fue grabada junto a Aerosmith y se convirtió rápidamente en una música de cultura popular, es decir, una música global. En Argentina, antes de que se publique este álbum, la industria musical hizo un testeo de mercado. Finalmente el testeo funcionó porque ese mismo año, en 1987, se publica Rising Hell de Run DMC. No es el primer álbum del grupo, pero sí es el primer álbum que se publica en Argentina. A ver si queda claro. Eligieron Argentina para producir el álbum. No es que el álbum viene de Estados Unidos hacia Argentina. El álbum se crea acá, se edita acá, se compila acá y se distribuye acá. Lo cual resulta muy interesante porque no muchos países contaron con una producción local. Una de las preguntas centrales que realicé en mi tesis de hip hop fue: ¿cómo llegó el hip hop a Argentina? Y sobre todo, ¿qué se entendía por rap
en los años 80. Relevando dos fuentes principales, sobre todo el suplemento Sí del diario Clarín y la revista Pelo, revista especializada en rock, llegué a una conclusión contundente: el rap era presentado desde la óptica del rock. Por eso no resulta casual que dos grupos emblemáticos como Run DMC y los Beastie Boys sean los más relevantes para la prensa argentina. Eran los únicos que tenían el sonido que ellos catalogaban como metal rap. ¿En qué año llegó esta información? Bueno, principalmente entre 1986 y 1989, que fue el auge de estos dos grupos. Existieron 4 vías que permitieron llegar información sobre el hip hop en aquellos años, específicamente el rap. La primera fueron los rankings internacionales. La segunda, notas generales sobre música. La tercera fueron entrevistas que se hicieron a artistas de rock. Y la cuarta y última fueron notas específicas sobre grupos de rap. El suplemento Sí, a partir de agosto de 1986, comenzó a publicar semanalmente cuáles eran las canciones más vendidas y cuáles eran los álbumes más exitosos. Por mencionar una importante, el 12 de septiembre de 1986, Run DMC ocupaba el 10º puesto en las listas de Estados Unidos. Pocas semanas después, se veía cómo este grupo comenzaba a subir escalones, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países como Holanda o Bélgica. Esto nos permite dar un excelente panorama. Run DMC era el grupo que globalmente estaba conquistando a través de la música rap. La segunda vía que permitía obtener información detallada sobre lo que sucedía con el rap en Estados Unidos eran las notas generales de música, que no construían un relato contundente o una narración, pero sí nos permitían conocer nombres o incluso referencias musicales del rap. Hubo varias de estas notas, pero la que a mí me pareció muy interesante fue la que publicó la revista Pelo en 1989. En esta revista se analizaba el éxito que estaba teniendo Freddy Krueger en el cine de terror. La tercera vía fue otra de las más importantes, la de los músicos que viajaron específicamente a Estados Unidos a conocer lo que sucedía en ese momento. Estos músicos que iban a grabar sus discos conocieron el rap. En específico me gustaría citar a Charly García. En marzo de 1987, Charly García regresó de Nueva York con la copia de su álbum Parte de la Religión. Es así como a Charly García el suplemento Sí le realiza una entrevista. El entrevistador le pedía muchos detalles sobre su grabación en Estados Unidos. Charly García comentaba que grabó en 2 estudios específicamente. Uno era Electric Lady Studios y el otro Chongqing Studios. Respecto de estos estudios, sobre todo de Chongqing, mencionaba que era súper trucho y que habían grabado 2 grupos importantes de rap, los Beastie Boys y Run DMC, en ese mismo lugar. Y también mencionaba que el rap era un género muy de moda en Estados Unidos en ese momento. Algunos meses después, Charly García reforzaría su interés por el rap. En la encuesta anual del suplemento Sí, donde se mostraban los artistas más grandes de ese año, Charly García ganó como mejor artista solista. En esa etapa que comparte con Soda Stereo, Charly García sale con la casaca de Run DMC. No sería la única vez que lo haría, porque en la portada de la revista Pelo, con un gesto obsceno, también aparece con la misma remera. Y sumado a esto, también en un canal de televisión, Charly García luce la famosa remera. Por último, también hay que mencionar que Charly García se acercó al ritmo rap, por ejemplo el rap de Las Hormigas, y que también otros artistas de rock como Fito Páez, entre otros, trataron de hacer lo mismo en aquellos años. La cuarta vía y última fueron noticias detalladas de grupos de rap. En este caso, la revista Pelo en 1987 cumplió una función primordial, acercando información detallada sobre quiénes eran estos grupos, quiénes eran los artistas, qué música tocaban, cuál era su álbum más emblemático, entre otras características. Allí se mencionaba a Run DMC y también se promocionaba su música. En definitiva, lo que tiene que quedar claro es que la llegada del rap no fue un proceso natural, sino una construcción histórica. La prensa musical de los 80 no presentó al rap como un fenómeno autónomo, sino como una extensión del rock. Bajo la etiqueta de metal rap, pudo lograr
que un género que podría haber pasado de ser percibido tomara la atención para un público de jóvenes que se encontraba orientado al rock. Es decir que para la historia argentina, Run DMC es un grupo clave porque fue la llave de ingreso del rap. Walk This Way hizo todo el trabajo. Este es el final del video. Si te gustó este recorrido de archivo histórico del rap, te invito a que te suscribas, a que dejes un like, a que dejes un comentario que ayuda un montón. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Nos vemos en la próxima.